Ok, ¿tenemos listo Romanos capítulo 13? ¿Sí? ¿Cuánto lo han estado leyendo, hermanas, hermanos y hermanas? Bueno, ahora lo leyeron, ¿verdad? Con nuestra hermana Idaira. Es un capítulo que realmente es bastante corto dentro de todos los eh, capítulos de Romanos, pero es un capítulo bastante interesante e importante acerca del deber de un cristiano al gobierno, porque sí, usted es cristiano, vuelva a ver al que está a su lado, es un cristiano, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, si usted se ha arrepentido de sus pecados, cree en Jesucristo como su Salvador, usted es un cristiano, ¿ven? Y como cristiano, hermanos, nosotros sabemos que el reino de Dios no es de este mundo, pero vivimos en este mundo, amén. Y según lo que nos habla aquí Pablo, dice que nosotros tenemos un deber hacia el gobierno. El cristiano, el Hijo de Dios, no está desligado de los deberes civiles hacia el gobierno que se ha elegido, ¿verdad? Muchas veces en forma democrática y a veces en otras formas no tan democráticas, ¿verdad? Pero que ahí está. Y que según lo que hemos estudiado en este capítulo 13, o usted lo ha leído, dice la palabra que ¿quién ha puesto las autoridades? Dios. Así que es importante, hermanos, que entendamos, ¿verdad? Porque pareciera que hay gente que no ha leído nunca en la vida Romanos capítulo 13, ¿verdad? Y desestima la autoridad. Y tenemos que entender que Dios es el que ha puesto la autoridad. Habíamos quedado en el verso 2, pero quiero hacer un repasito de lo que vimos la semana pasada y quiero leerlo para ustedes para que volvamos a refrescar un poquitito lo que estamos estudiando. Vamos al verso 1, ¿lo tenemos? ¿Me dicen amén? Un fuerte amén. Dice así, sométase toda persona, ¿a quién? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Si usted tiene dudas de las autoridades, de quién puso a su jefe, de quién puso al presidente, de ¿quién lo puso? Dios lo puso ahí. Exacto. Dice, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, oiga, de modo que quien se opone a la autoridad, ¿contra quién está? Se opone contra Dios. Así que, hermanos, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto porque, como lo decíamos la semana pasada, tal vez a veces no estamos de acuerdo con el presidente que tenemos de turno. No sé qué nos va a deparar el otro año, hermanos, pero dice la palabra que yo no me debo de oponer, ¿verdad?, a esa autoridad. Más bien yo tengo que, ¿qué? Respetar, someterme a la autoridad. Y quiero que por favor entiendan esto. El sometimiento, lo vuelvo y lo repito, no es un sometimiento absoluto. Tengo que hacer la aclaración, no es un sometimiento absoluto. Y lo vamos a ver más adelante por qué no es un sometimiento absoluto. Pero dice la palabra que yo debo de someterme, toda persona dice, a la autoridad. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué hace? Resiste. ¿Por qué? Dice, y los que resisten tienen una consecuencia. ¿Qué va a pasar con ellos? Imagínense, acarrean condenación para sí mismos. ¿Quién es la autoridad en este lugar? Aparte de Dios. En este lugar, ¿quién es la autoridad? El pastor, ¿verdad? Y él es nuestra autoridad, a él debemos de respetarlo, a él debemos honrarlo. Y sí, hay momentos donde tal vez no podremos estar de acuerdo en alguna cosa con el pastor, pero también lo que decíamos en la semana pasada, en el marco del respeto, yo puedo hablar y acercarme con mi pastor y hablar, pastor, mire esto, aquello, lo otro, porque hermanos, la autoridad fue impuesta por Dios y la autoridad merece respeto. Nuestro presidente merece respeto. Los magistrados merecen respeto. Los jueces merecen ¿qué? Respeto. Las autoridades merecen respeto. Ahí habíamos quedado la semana pasada y ya lo habíamos declarado, ¿verdad? O lo habíamos estudiado un poquitito. Habíamos quedado en ese verso 2, dice,
Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios utiliza las autoridades de gobierno como un control sobre los deseos y las tendencias pecaminosas del hombre. Los jueces y los magistrados, ¿para qué están? Si alguien comete un delito, ¿como cuál? Como el robo, como un asesinato, ¿verdad? Esos son deseos pecaminosos del corazón. Y las autoridades están, hermanos, puestos por Dios para castigar esos deseos pecaminosos, ¿sí o no? ¿Ok? Así que, hermanos, el gobierno puede ser una herramienta efectiva para resistir los efectos de la caída del hombre. Recordemos que nosotros vivimos en un mundo donde viven hombres o donde vivimos hombres y mujeres con una naturaleza caída. Y por ende, hermanos, muchas veces deseamos hacer lo malo y tiene que haber alguien que obviamente está puesto por Dios, como son las autoridades, para controlar todo este tipo de cosas. Sí, yo sé, hay corrupción muchas veces, pero hermanos, dice la palabra que estas personas que recibieron poder un día van a tener que dar cuenta de ese poder que recibieron y que no lo ejecutaron bien. Y no nos toca a nosotros tratar ahí de vengarnos ni de hacer cosas, hermanos, porque para eso Dios ha puesto a las autoridades. Verso 3 y 4. ¿Para qué está el gobierno? ¿Cuál es, hermanos, o cuál es la tarea de estas personas que son autoridad puestas por Dios? Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Como dicen, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Nada teme. Sino, ¿a quién? Al malo. Muy fácil lo que dice Pablo. Haz lo bueno y ¿qué va a pasar? ¿Ah? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, diga conmigo, si haces lo malo, ahora sí, ¿qué tienes que hacer? Tenga miedo, ¿verdad? Por ahí había ahí en internet, por ahí decía alguien, tengo miedo, ¿verdad? Lo detuvieron en un lugar en México y él decía, tengo miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, muchas veces porque no se está haciendo, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Haz lo bueno, dice la palabra, y tendrás salud, y tendrás alabanza de ello. La idea de Pablo, hermanos, es que los cristianos deberían ser los mejores ciudadanos de todos los países, hermanos, de toda la sociedad. El cristiano debería ser, hermanos, una persona ejemplar, un modelo a seguir. Y hermanos, ayer estaba escuchando un estudio acerca de por qué yo debo de creer en Jesús, ¿verdad? No solo como una figura histórica, porque hay gente que cree en Jesús como una figura histórica, ¿verdad? Sí, Jesús vivió, anduvo, hay gente que dice fue un profeta, fue un iluminado, etcétera, etcétera, hermanos, pero no solamente la historia me verifica quién fue Jesús o que Jesús existió, sino, hermanos, también hay escritos que hablaban de los milagros que Jesús hacía y escritos extrabíblicos, o sea, de escritores en ese tiempo que se les llegó a sus oídos la vida de Jesús y la vida de los cristianos, y en uno en específico hablaba de que los cristianos, aquellos que seguían a Jesús y sus enseñanzas, eran gente moralmente intachable. Y eso lo describe a alguien que no era cristiano, era un filósofo, perdón, ya no dije la palabra filósofo, de esa época, a quien, hermanos, le llegaron a sus oídos los cristianos. ¿Quiénes eran los cristianos?
¿Son los cristianos ahora gente, hermanos, intachable? Moralmente, hermanos, excepcionales. Somos nosotros, ahora lo estoy hablando en sentido general, pero pregúntese usted a sí mismo, porque lo más fácil es juzgar al otro, ¿verdad? Examinarme yo. ¿Soy una cristiana moralmente intachable? ¿Hago lo que debo de hacer con las leyes de mi país? ¿Pago mis impuestos como tiene que ser o trato de evadir? Porque, hermanos, los cristianos del primer siglo eran reconocidos, hermanos, por ser gente temerosa de Dios. Y ellos no buscaban hacer el mal. Ahora, hermanos, los cristianos es el que me la hace, me la paga. Yo no me estoy dejando de nadie. ¿Quién dice que yo me tengo que dejar de nadie? Eso no es bíblico, hermanos. Dice la palabra que dejemos la venganza al Señor. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Qué clase de ciudadanos somos, hermanos? ¿O somos de los que nos pasamos las leyes por donde nos da la gana? ¿Hacemos lo que nos da la gana? Hermanos, estamos estudiando los jueves la iglesia de los hechos, o el libro, perdón, de los hechos, que habla o relata los hechos, valga la redundancia, o cómo actuaba la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva o la iglesia primera. Eso. Pero ¿cómo eran, hermanos? ¿Por qué uno a veces dice, carambas, Pedro predicaba un sermón y se convertían cuántos? Y no predicaba solo uno, predicaba uno y luego volvía a predicar otro. ¿Y qué pasaba? Y sí, la palabra tiene poder, hermanos. La palabra tiene poder. Yo no sé si usted está aquí y me oye lo que yo le estoy diciendo. La palabra tiene poder de cambiar, de transformar, de renovar, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando nosotros vemos cómo estos hombres y mujeres se convertían y cambiaban completamente su forma de vivir, hermanos, era lo que hacía, hermanos, que se transformara la gente. Pero, hermanos, ahora predicamos 3,000 sermones y ¿quién se convierte? Y ahí alguno levanta la mano en una actitud ahí, no sé, de remordimiento y hace una sencilla oración, viene a una iglesia, lee la Biblia, dice que ora u ora, a veces ayuna, de vez en cuando puede hacer una vigilia, pero sigue siendo el mismo. Y eso no puede ser. El hecho de que usted lea la Biblia, el hecho que usted ore, el hecho que todo eso son disciplinas espirituales muy buenas, hermanos. Yo no le digo que no lo haga, pero debe haber un resultado en la conducta de nuestras vidas. Pablo lo dice. Ya no debe haber iras, ya no deben haber celos, ya no deben haber contiendas, hermano. No debe haber disensiones entre nosotros. Porque eso, hermanos, es lo que encontramos allá afuera. Aquí adentro deberíamos de ser diferentes. ¿Por qué la gente no se convierte? A veces nosotros decimos, es que mi familia es muy dura, es muy dura, muy dura. Yo sé, hermanos, que nuestro deber no es convertir a nadie. Nosotros no convertimos a nadie. El único que redarguye de pecado y convence es el Espíritu Santo, hermanos. Pero, hermanos, ¿qué ganas van a tener de decirnos, hábleme de ese Cristo que usted predica, si nos ven viviendo como nos da la gana? Sin temor, haciendo cualquier clase de pecado, hermanos, mintiendo, robando, hermanos, adulterando, fornicando, hermanos. Y sí, yo sé que muchas veces nosotros hemos venido, cuando nos venimos a los pies de Cristo, cargados de pecado, hermano. Pero dice la palabra que nosotros debemos de arrepentirnos de ese pecado, apartarnos de él y vamos a alcanzar misericordia.
Pero hay gente que quiere seguir, hermanos, en su pecado. Y se le dice, vea hermanos, corríjase, corríjase, en el amor de Cristo lo amamos. Se lo decimos como el padre que ama a su hijo lo corrige. Hermanos, los líderes, los pastores, las autoridades dentro de la congregación estamos para eso. Pero sabe que hay gente como el pueblo de Israel, ¿sabe qué le dicen a uno? No andaremos. Mejor me voy para aquella iglesia donde no me dicen nada de pecado. Solo bendecido, prosperado y en victoria. Ahí es donde yo quiero estar. Que me hablen bonito, que yo me sienta bien. Todos los días de nuestra vida, hermanos, tenemos que luchar con la carne. Todos los días, hermanos, todos los días usted y yo tenemos una lucha continua. Por eso Jesús lo dice. El que quiere venir en pos de mí, niéguese. Y él aclara, cada día tome su cruz. Cada día. Ayer ya pasó. Hoy. ¿Sabe que hay cristianos que vienen hoy al culto, hermanos, y dejaron la cruz ahí en la casa? No quieren morir. Quieren hacer lo que les da la gana. Al punto que, hermanos, no se someten a la autoridad. No, yo no hago lo que el pastor me dice. No. Carla es la líder, pero a mí no me interesa. Eso no es mi problema, hermanos. Y a veces no lo dicen, pero con la actitud, hermanos, lo demuestran. Hermanos, les invitamos a congregarse. Venga, congréguese el domingo. Bueno, voy a ver si no tengo nada mejor que hacer. Si tengo algo mejor que hacer, entonces nos vemos otro día. Primero Dios. Haz lo bueno, dice Pablo, y tendrás alabanza de ello. La idea de Pablo es que los cristianos deberían ser los mejores ciudadanos de todos. Aunque son leales a Dios, aunque seamos leales a Dios, hermanos, también debemos ser leales al Estado. Los cristianos son buenos ciudadanos debido a que son honestos. Qué tristeza, hermanos, cuando alguien dice que es cristiano y hace chanchullo y es deshonesto. Y como dicen por ahí, lo queman en las redes. Y es cristiano, hermanos, hasta que uno, bueno, siente pena ajena, hermanos. ¿Ah? ¿A cuántos pastores a veces la gente de afuera viene y le dice, vea, es que yo sé que en su iglesia se congrega fulanito, ¿por qué no le dice a fulanito que me pague? ¿Ah? Qué vergüenza, hermanos, qué vergüenza, hermanos. No debería de ser eso, hermanos. Los cristianos deberíamos ser intachables, ser como Cristo. Dice que nosotros, si decimos que estamos en Cristo, debemos de andar como ¿qué? Como Él anduvo. Cristo no anduvo amarrándole el perro a nadie, hermanos. Jesús no anduvo diciéndole a la gente, no paguen impuestos. No, Jesús decía, pague el impuesto. Pague el impuesto. Aunque somos leales, hermanos, a Dios, debemos ser leales al Estado, hermanos. Los cristianos no deberíamos darle problemas al Estado, hermanos. El cristiano debería de ser más bien ejemplo. ¿Cómo tiene usted al frente de su casa, hermano? ¿Ah? A veces vemos la casa al frente llena de basura. Y eso no me toca a mí, no, sí, ayude al Estado. Es que eso le toca a la MUNI, ¿verdad? No, hermanos, ayudemos al Estado. Yo creo que si de aquí sale alguien que por lo menos quiera oír lo que Pablo está diciendo y lo ponga en práctica, hermanos, usted va a ser un ciudadano, hermanos, que la gente va a decir, vea ese. ¿Qué? ¿Por qué? Pagan sus impuestos. Y hermanos, y lo más importante, que es lo que a veces dejamos de lado, ¿sabe qué, hermanos? Es lo que muchas veces menos hacemos. Y es orar. Orar por nuestros gobernantes. Orar por el Estado. Hermanos, cuando usted tenga la tentación de hablar del presidente, porque yo sé que a veces uno, ¿verdad? No le parece, no le suena. Mejor, hermanos, hagamos algo, hagámonos un favor y hagámosle un favor a este país.
y oremos. Doblemos rodillas, hermanos. Vea, yo creo que si aquí las personas que vemos aquí empezamos a oír las noticias, yo me declaro, hermanos, antinoticias. No me gusta oír las noticias. A veces me dicen, ¿vio lo que pasó? No, no escuché noticias. Prefiero por salud mental no escuchar noticias. Pero hermanos, para nadie es un secreto lo que está sucediendo en este país. Pero dice la palabra que si nosotros queremos vivir quieta y reposadamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué no estamos viviendo quieta y reposadamente, hermanos? ¿A dónde está la iglesia de Cristo? En Costa Rica, hermanos. Si nosotros dejáramos de estar, hermanos, luchando por otras cosas, peleando por doctrinas o peleando por cosas, hermanos, innecesarias, y nos pusiéramos a orar por nuestro país, hermanos, nuestro país, estoy segura que el Señor, como dice la palabra, hoy oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. No sé si a usted como mamá o como papá no le preocupa, hermanos, pero a mí me preocupa oír de que no sé cada cuánto están matando jóvenes y la mayoría de las víctimas son personas jóvenes. Por sicariato, por ajusticiamientos, por femicidios, por no sé, hermano. Y yo tengo 2 hijas a las cuales yo amo y yo le pido al Señor que me las guarde. Pero hermanos, clamemos al Señor. Ese es nuestro deber. Orar por el Estado, orar por los gobernantes. Y desde ya, hermanos, empecemos a orar por el próximo presidente. Empecemos, hermano, empecemos, clamemos, doblemos rodillas, hermano. Y quien quita y un quita, Dios no se jale una diosura. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo de orar por estas personas? ¿Por qué yo debo de ser un buen cristiano, un buen ciudadano, hermanos? Porque dice Pablo que estas personas, estas autoridades, ¿sabe qué son? Servidores de Dios. Aunque ellos no lo sepan, hermano. Muchos de ellos ni siquiera se declaran ateos o no sé, agnósticos o no sé qué. Hermanos, ¿sabe que ellos les sirven a Dios? Pablo lo dice y yo lo creo. Pablo describe a los funcionarios del gobierno como servidores de Dios. Y como lo veíamos la semana pasada, hermanos, ¿quién era el emperador en tiempo de Pablo? ¿Quién era ahí el más? El emperador. ¿Ah? Nerón. ¿Estudiaron un poquitito de Nerón? ¿Buscaron algo de Nerón? Levánteme la mano, ¿quién buscó algo de Nerón? ¿No? Nadie. Bueno, no hicieron la tarea. Poner una menos. ¿Usted estudió algo de Nerón? No. ¿Algo vio? ¿Qué vio de Nerón? Ajá. Nerón, hermanos, era un déspota. Sí, de hecho, y hermanos, y estamos hablando que los emperadores no eran hombres buenos. Por ahí yo no sé si ustedes escucharon alguna vez de Calígula. Y Calígula fue un emperador malvado y todavía Nerón le ganó. Nerón usaba, hermanos, a los cristianos de antorcha en las noches. Les prendía fuego y era lo que iluminaba a Roma, los cristianos. Y sin embargo, Pablo dice que aún Nerón le servía a Dios. ¿Mm? Yo amo, hermanos, cuando Pilato le dice a Jesús, no es que yo tengo el poder, porque ellos, hermanos, ellos se consideraban Dios. Yo tengo el poder, dice, no es que dígame, ¿qué razón yo te puedo dejar libre? Y le dice, yo tengo el poder de liberarte. Y le dice Jesús, no, Señor, ningún poder a usted se le ha dado sino el que viene de Dios. Usted no tiene poder sobre mí sino es el que Dios le ha dado. ¿Ve cómo Dios pone autoridades? Aún a hombres malos, hermano. Porque Dios los usa, hermano, para su plan y su propósito. Y no nos toca a nosotros entenderlo, sino saber y conocer y confiar en el plan perfecto de Dios. Amén. Ellos tienen un ministerio en el plan y la administración de Dios. De la misma manera, hermanos, que los líderes de la iglesia también tenemos nuestra misión dentro del cuerpo de Cristo.
Si los gobernantes del Estado son servidores de Dios, o sea, ministros, porque recordemos que ministro significa un servidor, deben recordar que son solo siervos y no dioses mismos. ¿Verdad? Que eso es algo que uno tiene que entender. Porque dicen por ahí que el poder corrompe. Y hermanos, denle a una persona poder y automáticamente demuestra qué tipo de persona es. ¿Verdad? Y hay que verlo con los políticos, ¿verdad? Los políticos en campaña, hermanos, bueno, andan repartiendo chupa chupas, besitos, regalando de todo, hermanos. Ah, camisetas, banderas, de todo le regalan a los ciudadanos, ¿verdad? Ah, de todo. Pero tarden en llegar, hermanos, al poder. Y vean, hermanos, y eso le sucede a cualquier ser humano, a cualquiera. ¿Qué pasaría si yo a usted le doy el poder para algo? ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Cómo se va a comportar, hermano? Hay gente que usted los ve en la iglesia, humildes, lo más lindos. Bueno, hermanita, no importa, póngame a limpiar, a barrer. Si yo tengo que hacerlo, yo lo hago, hermanita. Yo quiero servirle al Señor. Y vienen y barren y limpian. Y déjeme, yo voy a sacarle brillo a ese servicio. Pero hermanos, ya le dan un liderazgo. A mí no me pongan a limpiar el baño. A mí no me pongan a barrer. Eso es para los. No, hermano. No. Aquí los líderes y algunos hermanos que nos colaboran, nos toca limpiar y barrer, ir a pasarle ahí el cepillito al servicio. ¿No? ¿A cuánto les gusta ir a un servicio sucio? ¿No? ¿Ah? ¿A cuánto les gusta sentarse en un servicio sucio? Bueno, las mujeres, las amas de casa, porque a veces los hombres, no es que no se preocupen por eso, pero las mujeres, a mí, hermanos, para mí no, yo soy muy delicada para ir al baño, a cualquier baño. Es más, yo a veces pienso cuando tengo que ir a algún mall o algo así, yo digo, ahí todo el mundo ha ido y yo me acuerdo que cuando yo entraba con mis hijas al baño, yo les decía, no toquen nada, no toquen nada. Y cuando yo a veces entro al baño, hermanos, y veo chiquitos sentados en el piso del baño o así, yo hasta que me da como, me quiero morir. Yo no, yo les decía, no toquen pared, no toquen nada, yo las alzo y yo veía y sudaba alzando las huilas, porque hermanos, para mí los servicios sanitarios, bueno, ustedes saben, o que dicen que los celulares son más sucios que eso. Pero hermanos, si somos servidores, ¿a quién le servimos? Cuando venimos a limpiar la iglesia, hermanos, ¿para quién lo hacemos? ¿Mm? Cuando nos dicen, hermana, puede pasar a tomar el diezmo y las ofrendas. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué actitud lo hago? Ay, ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? No, qué vergüenza. No, no díganle a otro. Hermanos, estamos llamados a servirle a Dios, hermano. Dice la palabra vengador para castigar al que hace lo malo. Ellos son vengadores para castigar al que hace lo malo. Es a través, hermanos, del justo castigo del mal que el gobierno cumple su función en el plan de Dios. Los magistrados, los jueces, hermanos. Porque si fuera por el hombre, hermanos, si fuera por la sociedad, hermanos, viviríamos en una anarquía. Hagamos lo que nos da la gana. Y hay gente que quiere vivir así, haciendo lo que le da la gana. A mí nadie me diga nada. Y lo vemos en nuestras calles. Y a veces uno que va tal vez uno en el bus no lo nota tanto, pero cuando ya uno va en un vehículo particular, hermanos, cómo la gente, hermanos, se brinca las leyes. Y muchas veces, por no decir, yo no podría decir un porcentaje porque no lo tengo, pero hermanos, muchos accidentes son por imprudencia, por quebrantar la ley. Unos cuantos son por algún desperfecto mecánico, pero la mayoría, hermanos, yo no sé, hasta los peatones somos imprudentes, ¿verdad? Yo no sé, yo cruzo mucho aquí por este semáforo, hermanos, y a veces yo le doy al semáforo y el semáforo no se cambia y no se cambia, hermanos, y yo necesito cruzar y yo necesito cruzar, hermanos. Y a veces uno nada más ahí, si no, Señor, despierto en el cielo. ¿Ah? ¿Mm? Ah, no.
Tenemos que respetar, hermanos, las leyes. ¿Cómo nos cuesta, hermanos? Porque hasta en eso, hermanos, tenemos que crucificar la carne, porque queremos hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Es a través del justo castigo, hermanos, que que el gobierno cumple la función de Dios de controlar las tendencias pecaminosas del hombre. Cuando un gobierno falla en hacer constantemente esto, es decir, es un gobierno corrupto, se abre al juicio y a la corrección de Dios. Eso sucede. Cuando los gobiernos son corruptos, hermanos, ellos, hermanos, están como el faraón. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con el faraón al final? ¿Se acuerdan? Que el faraón dijo, voy a dictaminar una plaga contra el pueblo de Israel. Así como Dios me ha atacado a mí, yo voy a atacar a Dios. Y el faraón en su corrupción y en su maldad, hermanos, emitió juicio. ¿Para quién? Para él mismo y su pueblo. ¿Ve cómo tenemos que orar, hermanos? Para que esta gente se humille, para que esta gente se arrepienta, hermanos. Porque no en vano dice la palabra, lleva la espada. La espada es una referencia, hermanos, a la pena capital. En esa época en la que Pablo escribe esta carta a los Romanos, capítulo 3 en específico, hermanos, en el imperio romano, los criminales, ¿sabe cómo eran ejecutados? ¿Sabe cómo eran ejecutados? No, los criminales más malos, sí, eran por crucifixión. Pero normalmente un criminal, ¿sabe cómo era castigado? Era decapitado por la espada. ¿Cómo murió Pablo? Porque así en el imperio romano consideraban que se debía castigar a los criminales. La crucifixión, como lo decía ahorita, está reservada para los peores criminales de las clases inferiores. Pablo, hablando por inspiración del Espíritu Santo, no duda de que el Estado tiene una autoridad legítima para ejecutar a los criminales. Seguimos, versos 5 al 7. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y para aquellos que les gusta andar amarrando el perrillo, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 7? Pagad a todos lo que debéis. Vean, hermanos, lamentablemente en Latinoamérica, y por no solo decir Costa Rica, pero Latinoamérica en general, hermanos, tenemos una pobre cultura financiera. Muchos ciudadanos latinoamericanos o tienen la tendencia, por lo menos yo ahí sí me hago a un lado, pero la gente le gusta endeudarse más de lo que gana. Y ahí, ¿verdad? Hasta sacan videos y memes y chistes, ¿verdad? Aquí, comprando esto, ahí Dios proveerá. No, Dios proveerá nada, hermano. Si usted no es buen mayordomo, hermanos, Dios no proveerá. Hay gente que viene y ustedes que van a momentos de oración, Señor, ayúdame porque tengo una deuda así, 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 así. Y hermano, la gente a veces quiere como que Dios haga no sé qué y les desaparezca la deuda. ¿Qué dice la Biblia con respecto a las deudas? No, pero también la Biblia, ¿sabe qué le dice? Que no se hagan de deudas. Exacto, lógico, querido hermano. Pero la gente, hermanos, quiere hacerse de deudas. Ahora, si usted es una persona ordenada financieramente y usted se ha medido, okay, ya usted sabrá si puede o no puede hacerse de la deuda. Pero el mejor consejo es no se las haga. Igual dice la palabra, no se hagan fiadores, no sirvan fiadores a nadie. Mamá, usted puede ser fiadora de mí. ¿A quién? A nadie, hermanos. Hay hijos que
Hay, ni a la madre. Hay gente, hermanos, que ha dejado a los papás hasta durmiendo en la calle. Qué pena, hermanos, porque cuando la gente no entiende qué simboliza la figura del fiador, porque un fiador no es solamente alguien que fía, ¿verdad? Porque conocemos el término, pero no entendemos la trascendencia o la responsabilidad. ¿Qué quiere decir cuando yo soy fiador? Quiere decir que si yo le sirvo de fiador a mi hermana y mi hermana no paga, yo tengo que pagar por él. Y hermanos, perdónenme, pero yo soy una que yo no pongo las manos por nadie en el juego. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto y al que honra, honra. Debemos de estar sujetos al gobierno, no solamente, hermanos, porque tengamos temor al castigo, sino, hermanos, porque sabemos que es lo correcto delante de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, construye casas a la orilla de puentes sin permisos? Y vienen estas tormentas, hermanos, o vienen estas cosas del clima, hermanos, y a uno le duele, porque ahí hay dinero invertido. Pero, hermanos, en Mateo dice que el necio construyó su casa ¿en dónde? Es que, hermanos, yo creo que a la gente hace lo que le da la gana por ignorar la Biblia, pero ahí está. Ahí hay principios básicos, hermanos, para que usted viva quieto y feliz y reposado, sin problemas. Por causa de la conciencia, la obediencia del cristiano al Estado, hermanos, nunca es ciega. Y eso es lo que yo quería hablarles a ustedes, mencionarles. Nuestra sujeción al gobierno no es absoluta. ¿Por qué? Porque, hermanos, si el gobierno está emitiendo algo que va en contra de lo que Dios dijo, hay un momentico. Yo no me puedo someter a usted. Perdónenme, pero yo ahí digo lo de que dijo Pedro en Hechos. Que yo tengo que, ¿qué? Obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y eso tenemos que tener cuidado de en qué lo aplicamos. Pero si algo está en contra de lo que Dios dice, hermanos, no. Yo no tengo por qué obedecer al gobierno en ese caso. La obediencia al cristiano, hermanos, al Estado nunca es ciega. Obedece con los ojos de la conciencia bien abiertos. Bien abiertos. Dice, por eso pagamos también los tributos. Pagad a todos lo que debéis. También debemos pagar los impuestos que debemos, porque en un sentido, hermanos, cuando usted y yo pagamos los impuestos a los gobiernos, hermanos, estamos apoyando la obra de Dios cuando lo hacemos. Es que se lo roban. Bueno, ¿quién va a dar cuenta de eso? Porque decían las mamás antes, porque alguien se tira de un puente, usted se va a tirar. Porque ellos se roban los impuestos, usted no los va a pagar. Usted es un ladrón igual. ¿Ah? ¿O no? ¿O no tiene sentido mi lógica? Dígame que no me, si no está bien mi lógica, siéntase con la libertad de decírmelo ahora al final. O sea, no voy a pagar impuestos porque se los roban. Pues yo soy un ladrón igual. Y peor, porque yo conozco la palabra. Y porque es peor, porque digo que sirvo a un Dios vivo. Es peor. Romanos 13:6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Dice, hermanos, Pablo, que estos impuestos recaudados deben ser usados por el gobierno para realizar el trabajo de contener la maldad y mantener una sociedad en orden.
no para enriquecer obviamente a las propias autoridades del gobierno. Y termina el verso 7. Tributo, ¿a quién debo pagar? Tributo, ¿a quien debo tributo? Impuesto, respeto y honra. Debemos dar al Estado el dinero, el honor y la reverencia apropiada que se le debe al Estado. Y todo esto al reservarnos nuestro derecho de darle a Dios lo que se le debe solo a Dios. ¿Qué dice Mateo 22, 21? Alguien que me lo busque, me lo lea rápidamente. Ya lo he mencionado en esta enseñanza en varias ocasiones. Mateo 22, 21. ¿Qué dice? Ajá. Ok, recuérdense que ahí estaba hablando Jesús acerca del tributo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y recordemos que habían personas que obviamente estaban ofuscadas porque los romanos cobraban impuesto sobre impuesto tras impuesto, ¿verdad? Pero se acercan a él, hermanos, los fariseos, y le consultaron, hermanos, dice, para sorprenderle, o sea, para agarrar a Jesús en algo, hermana Lourdes. Ellos querían pescar a Jesús en algo, que ojalá se equivocara, y ahí, ve, ¿verdad? Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos, oiga qué palabrillas, ¿verdad? Así como de lisonja hacia Jesús, ¿verdad? Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Ojo, ahí está la pregunta trampa. ¿Qué dice? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Hermanos, ¿qué hubiéramos dicho nosotros ahí? ¿Ah? ¿Qué hubiéramos? Si alguien viene y se nos acerca y nos dice, y da, usted no ve cómo el gobierno es un corrupto, ¿para qué vamos a pagar impuestos? ¿Qué le respondería Idaira? ¿Qué le respondería a usted, hermano? Bueno, veamos lo que respondió Jesús. Dice, pero Jesús conociendo que la malicia de ellos, la mala intención de ellos, les dijo, ¿por qué ustedes me tientan, hipócritas? Jesús era directo, hermanos, ¿verdad? Entonces nosotros andamos ahí como, ¿verdad? Ay, sí, ¿verdad? No, y nosotros muchas veces, hermanos, hasta nos imponemos un autosilencio, hermanos, no le decimos a la gente la verdad. ¿Mm? ¿Mm? Obviamente, hermanos, dice que Jesús estaba conociendo la malicia de ellos, ¿verdad? No es que uno va a agarrar a la gente ahí a ¡cuac, cuac, cuac! ¿Verdad? No. Guiado Jesús por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque yo puedo venir y decir, es que yo puedo decir la verdad, pero hermanos, también yo tengo que saber cómo decirla. Ok. Dice Jesús, ¿por qué me tientan, hipócritas? Hagamos una cosa, no nos vamos a complicar. Muéstreme en una moneda del tributo. Y ellos le mostraron un qué, un denario. Entonces Jesús, la monedita, y les dice, ¿qué ven ustedes ahí? ¿De quién es la imagen? ¿De quién es la inscripción? Y entonces ellos vienen y le dicen, ¿y de quién más? ¿Ah? Como si nos enseñan un billetico de 10,000. ¿De quién es la cara? Bueno, ya no me acuerdo de quién es. No me dicen del mono cariblanca. No sé, es del 5,000. ¿De quién es la cara? ¿De quién es la inscripción? ¿De quién es la imagen? ¿Ah? Y le dicen, de César. Y entonces les dice Jesús, ¿y ustedes por qué se complican? Delen al César y a Dios. Y hermanos, como yo les decía la semana pasada, esto no es simplemente algo que Jesús está diciendo de cómo el cristiano aún debe de honrar al gobierno con el tributo, sino también la distinción entre que César no es Dios. Porque eso era un pensamiento que tenían en ese tiempo, ¿verdad? Que el César era Dios. Había que hacer lo que dijera el César. Y entonces Jesús dice, no, aquí es muy fácil la cosa.
tributen lo que tienen que tributar, paguen lo que tienen que pagar, no le deban a nadie, no le deban a nadie. Ahora, para terminar, a la luz de esto, hermanos, pregunto, por favor, pregunto, escúchenme y quiero que piensen, mediten. A la luz de lo que hemos estudiado y de lo que hemos hablado a través de estos versículos, pregunto, ¿se justifica en algún momento o alguna vez la rebelión contra el gobierno? ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? Por ahí hay un sí. Si un ciudadano puede elegir entre dos gobiernos, es correcto que elija y promueva aquel que sea más legítimo, obviamente ante los ojos de Dios. Y eso es algo que nos pone a pensar. Eso nos pone a meditar, hermanos. Para las próximas elecciones. ¿Se acuerdan hace unos años que llegó alguien y decía, es que voten por mí porque soy el menos malo? ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan? Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible tener que elegir entre el menos malo, hermanos. Pero, hermanos, tenemos que elegir en el gobierno, hermanos, que veamos que se apega el menos malo. Ahora, yo no sé quién será el menos malo para usted, ¿verdad? Debemos de elegir aquel que mejor cumplirá con el propósito de Dios para el gobierno. Como parte de una democracia, que es en lo que nosotros vivimos, entendemos que hay un sentido en el que nosotros somos el gobierno. ¿Sí? ¿Saben ustedes, verdad? Que nosotros somos el soberano. En las monarquías, ¿quién es el soberano? El rey. Pero en la democracia, ¿quién es el soberano? El pueblo. ¿Ok? Nosotros somos el gobierno y no debemos dudar en ayudar a gobernar nuestra democracia a través de nuestra participación en el proceso democrático. Yo no sé si, pastor, el otro año vamos a tener que retomar este capítulo 13, ¿verdad? Porque, hermanos, y esto es un pensamiento a título personal, creo que dentro del pueblo de Costa Rica hay mucha gente desencantada completamente con los políticos. Por muchas y obvias razones. Y hermanos, yo siempre he considerado que yo tengo que votar porque es mi derecho y es mi deber, ¿verdad? Pero hermanos, créanme que yo he estado así como, yo digo, para el otro año, yo creo que mejor no. Pero hermanos, pero hermanos, Pablo nos está hablando aquí de nuestro deber como cristianos. Y hermanos, muchas veces, que yo no sé cuántos cristianos habrán en el país, pastor. Yo no sé cuánta población cristiana. Yo sé que hay cristianos nominales y hay cristianos, etcétera. Pero, hermanos, ¿usted no cree que si el cristiano de verdad, o los cristianos de verdad, estudiáramos el capítulo 3, hermanos, y lo pusiéramos, ¿usted no cree que nosotros podríamos hacer la diferencia para las votaciones del otro año? Pero si la mayoría de los cristianos decimos, no, que otros elijan, que otros decidan, hermanos, entonces sí, ya no nos va a tocar el más menos malo, nos va a tocar el peor. Y vamos, hermanos, nos guste o no nos guste, aunque el Señor nos guarda, hermanos, vivimos en un país y no somos inmunes. Entonces, yo no sé si esto es una anticipación a lo que vamos a vivir dentro de un año, hermanos, pero es un deber democrático que nosotros votemos, oremos y desde ya empecemos a orar, hermanos. Que el Señor de verdad despierte en nosotros esa conciencia civil que Pablo nos está enseñando. Como yo les decía la semana pasada, alguien decía, ¿cómo? Ustedes tienen que ver algo con la política, los cristianos tienen que ver con algo con la política. Yo preferiría como cristiana no involucrarme en política, hermanos, porque siempre salen muy mal atollados, a veces muy mal parados. Pero sí, hermanos, tenemos deberes civiles y tenemos, hermanos, cosas que responderle al gobierno. Qué lindo, hermanos, que la iglesia de Cristo ore, clame,
Y hermanos, y de verdad que elijamos a un hombre que vaya a cumplir el propósito de Dios y no que al final venga un hombre, hermanos, que siempre va a cumplir el propósito de Dios, pero para juicio a nuestro país. Pastor, Dios me los bendiga.